Muy bien. ¿Me confirma si me escucha? Sí, se te escucha. Ya. Bueno, con todo, muy buenas tardes. Quien les habla en esta oportunidad, soy el ingeniero Enoc Pintado Quinde. Actualmente ocupo el rol de especialista de planeamiento en el Hospital de Apoyo Dodo Suyana. Y en esta oportunidad, a través de esta sesión de café, gestión de cronograma, eh, voy a compartir una experiencia sobre un evento compensable o sobre dos eventos compensables donde el contratista lo somete a desavenencia y la importancia del análisis del planificador ante esta sumisión. Para ello, he separado el contenido en 5 puntos, de los cuales tenemos los objetivos, la introducción al contexto del proyecto, eh, para más o menos empaparnos del estatus actual, de lo que se viene desarrollando acá en el Hospital de Sullana. Eh, Hablaremos sobre la introducción al caso práctico respecto a la desavenencia. Veremos qué es lo que solicitaba el contratista, ¿no? En esta desavenencia, eh, qué pretendía y en base a qué era lo que solicitaban. Como punto 4, veremos el análisis que se hizo de parte de mi persona como especialista de planeamiento. eh, la importancia que se tuvo, ¿no? Porque esto es parte de los entregables del gerente del proyecto para el informe de respuesta a la desavenencia. Y finalmente tenemos las lecciones aprendidas a través de este análisis que se tuvo ante la desavenencia 2. Eh, a lo mejor esto le puede servir a alguno de ustedes. Quizá tienen algún evento conversable en evaluación o alguno sometido a desavenencia, ¿no? Y les pueda apoyar. Como objetivo de aprendizaje, pretendemos a través de esta sesión explicar de manera práctica la importancia del análisis del planificador en una desavenencia, ¿no? Veremos con esta experiencia que hemos tenido en el proyecto, cuál es el procedimiento que se ha tenido para poder hacer la evaluación respectiva del evento compensable y qué criterios se han tomado. También pretendemos compartir las lecciones aprendidas para la evaluación de eventos compensables sometidos a desavenencia, ¿no? Con esta experiencia que se tuvo, podemos compartir quizá las lecciones que nosotros consideramos que debemos tener siempre presentes a la hora de evaluar los eventos comerciales que son sometidos a desavenencia. Como indiqué al principio, ¿no? El título de la sesión es la importancia del análisis del planificador antes de la sumisión a la DAP. Bien, como introducción al contexto del proyecto, me gustaría indicar pues que el Hospital de Pollo Suyana es un hospital tipo 2.2. Fue adjudicado el 8 de marzo del 2021. El postor adjudicado fue el Consorcio Hospitalario OHBL y HB Contratista. Eh, la fecha de entrega de terreno fue el 17 de marzo de 2021 y el área de terreno del proyecto es de aproximadamente 43.300 metros cuadrados. El área de construcción, ya con el PMA desarrollado, eh, es de 27.776.40 metros cuadrados y la población beneficiaria es de aproximadamente 645.000 habitantes, ¿no? Que son las personas que se beneficiarán de este proyecto de esta magnitud, muy importante para la ciudad y para la región Piura. Comentar también que en un principio, de acuerdo al contrato, ¿no? El proyecto tenía estimado terminar el 8 de enero de 2023, la fecha de las obras, culminación de las obras. Sin embargo, producto de los eventos compensables que han surgido dentro del proyecto, esta fecha se ha extendido. Actualmente el proyecto ya tiene un redeadline aceptado, fue aceptado el año pasado, el 16 de diciembre, y a la vez este ya se encuentra implementado, ¿no? Como línea base de control interno de la RCC, y nos lleva a una fecha fin estimada del 8 de julio de 2024, ¿no? Con un costo aproximado en base
al diseño final de 648 millones. En esta imagen superior derecha podemos ver una vista panorámica del estatus actual del proyecto. El avance que se tiene es de aproximadamente 63% con la nueva línea base de medición y pues podemos apreciar el estatus actual, ¿no? O sea, en las partes exteriores y en las partes perimetrales podemos ver pequeños aniegos, ¿no? Que son producto de las lluvias que actualmente se encuentra sometido el proyecto y la ciudad de Sullana. Comentar también, como manera de introducción, que el proyecto de Sullana actualmente tiene 16 eventos compensables, de los cuales algunos han llegado a desavenencia ante el DAP, y dentro de ellos se encuentra el evento compensable 2 y el evento compensable 3. El contratista presenta esta desavenencia el día 17 de mayo del 2022 y reclamaba en esta desavenencia un impacto en plazo de 125 días y un impacto en costo de 7 millones aproximadamente, incluido IGB. Obviamente, la posición de ARCC, la cual se emitió en el informe de contestación, era que se declare infundado en todos sus extremos lo solicitado por el contratista en la sumisión formal de la desavenencia. Esa era la posición de RCC con la cual se emitió la respuesta ante esta desavenencia. Para explicar acá un poco manera de introducción también, el día 17 de mayo del 2022, mediante correo electrónico, el contratista presenta a los miembros del DAP, específicamente al presidente, la desavenencia 2. Aquí el procedimiento es el siguiente, ¿no? El DAP lo acusa como recibido, notifica al contratista, agente de proyecto notifica la desavenencia. Y de acuerdo al artículo 20 del reglamento de la CCI relativo a la dispute board, la autoridad para reconstrucción con cambios tiene 30 días naturales para emitir la respuesta. Es decir, nosotros como equipo de gerencia y como contratantes de parte de RCC, teníamos como fecha estimada 16 de junio de 2022 para poder emitir un informe de respuesta ante la desavenencia que había presentado el contratista. Para ello, pues, como equipo de gerencia tendríamos que hacer un informe técnico, elevarlo a la Oficina de Seguridad Jurídica para que lo complemente con todo el tema legal, y luego regresaba al gerente de proyecto para que pueda emitirlo por correo, ¿no? Ya a los miembros del DAP como proyecto de respuesta. Seguidamente seguía el tema de la audiencia y luego pues ya el DAP emitía su conclusión. Nosotros pudimos identificar a través del análisis de esta desavenencia que el contratista había unido dos eventos, ¿no? El evento compensable 2 y el evento compensable 3. Nosotros como equipo consideramos, para un mejor análisis de todos los hechos, analizar por separado cada evento compensable. Bueno, primero empezaremos hablando del evento compensable 2, donde el contratista, bueno, haciendo una evaluación de la desavenencia, pudimos disgregar y poder concluir que el contratista solicitaba por ese evento un impacto de 53 días y justificaba su pretensión de la siguiente manera. Dentro del cronograma de análisis con el cual hacía la cuantificación del impacto, el contratista decía que tenía planificado el cumplimiento del KIDI 2 para el día 18 de mayo del 2021. Sin embargo, por X motivo que los explicaremos más adelante, esto recién se da el 16 de julio de 2021. Entonces, el contratista hacía una simple resta de los días, lo cual él los introducía en el programa y impactaba el cronograma en 53 días, producto de este evento. Nosotros identificamos rápidamente que ese era un error, pues, ¿no? Porque primero debía de poder definir cuál era la fecha de presentación del PMA al usuario que correspondía, en este caso la direza, y a partir de ahí se tenía que cuantificar si es que existía o no la demora por parte de este stakeholder. Para ello, pues,
como parte de las funciones de planeamiento, se empezó a hacer la evaluación, ¿no? El análisis de la cuantificación del impacto que el contratista había hecho, ¿no? Para ello, pues se ha considerado unos puntos como, primero, evaluar y analizar la calidad de la información remitida del contratista. Se tenía que, era importante definir si las fechas que aducía el contratista y los plazos que ellos redactaban en la desavenencia eran sucesos que realmente habían sucedido de esa forma y que eran pues a responsabilidad de RCC, ¿no? Para ello, pues es muy importante en estos casos elaborar una línea de tiempo detallando todos los sucesos relacionados al evento compensable. Bueno, aquí he juntado una captura del evento 3 donde se puede apreciar una línea de tiempo desde la notificación de la alerta temprano hasta la última comunicación que existe en ACONEX, antes de que el contratista someta el evento a desavenencia. Se hace una línea de tiempo para mejor entendimiento de los hechos, donde se pueden establecer las duraciones, los plazos, que finalmente esto nos va a servir para poder ordenarlo cronológicamente y poder introducir de repente al programa de análisis y poder cuantificar el impacto que realmente nos va a dar. También se procedió a recopilar información relacionada al evento compensable, como cartas cruzadas a los stakeholders, notificación de alerta temprana, contratos, comunicaciones en Acronis. Eh, mm, bueno, mediante esta recopilación de información se pudo identificar dos cosas muy importantes. Una de ellas era que el contratista solicitó la aprobación del PMA en dos oportunidades. Una fue el 31 de mayo del 2021 y otra el 24 de junio de 2021, ¿no? Nosotros teníamos ya esa información, pero ahora teníamos que evaluarla contractualmente, cuál correspondía a considerar, si la del 31 de mayo o la del 24 de junio, ¿no? Eso lo veremos un poco más adelante. Eh, Seguidamente se procedió a verificar si se había utilizado el cronograma correcto para el análisis. Bueno, el contrato en la cláusula 62.2 y la cláusula 63.3 establece pues que un evento compensable se debe evaluar con el último cronograma aceptado, la fecha de notificado del evento compensable. Y la cláusula Z11 establece que el último cronograma aceptado es el cronograma más reciente aceptado por el gerente del proyecto. En este caso, nosotros verificando y revisando la información, vimos que el contratista notificó el evento compensable el 2 de agosto del 2021. Sin embargo, por X motivos, a esa fecha no se tenía aceptado un cronograma. Eh, en ese momento se hizo la consulta para poder evaluar qué cronograma se debía considerar, ¿no? En este caso se consideró evaluar el evento compensable con la línea base que ya estaba aceptada, la primera línea base del proyecto. En este caso el contratista había utilizado el mismo cronograma para hacer el análisis. Y bueno, en ese caso consideramos que no había cometido un error y que el cronograma utilizado era el correcto. Seguidamente se procedió a verificar el calendario que se tenía asignado para las actividades a las cuales se aducía que existía una demora o un retraso, ¿no? Esto es muy importante porque en el intervalo de tiempo en el cual la direza se toma para aprobar el PMA, se tiene que ver qué calendario tiene asignado para identificar el número de días con los cuales realmente ha incurrido, ¿no? Si son días calendarios o días hábiles. Porque muchas veces suele suceder que el contratista dentro de ese intervalo de plazo ha planificado ya algunos días no laborables, entonces esos días no pueden ser contabilizados dentro del análisis. Bueno, en este caso justamente se identificó que existía un calendario asignado como días hábiles. Seguidamente se empezó a definir contractualmente la fecha de presentación del PMA. Bueno, aquí con el apoyo del gerente de proyecto, el apoyo del administrador de contratos, se encontró dentro del anexo número 3, criterios y alcance de diseño de especialidades del volumen 2B, que el contratista debía presentar los entregables de diseño para aceptación, primero
del gerente de proyecto y seguidamente para aceptación de la direza, ¿no? Entonces, como indicamos anteriormente, el contratista presentó los entregables en dos oportunidades, una el 31 de mayo de 2021 y otra el 24 de junio de 2021. Sin embargo, haciendo esta evaluación, pudimos identificar que la presentación del 31 de mayo se había hecho al usuario hospital y no al usuario direza, y aparte de ello no contaba con la aceptación del gerente de proyecto. Entonces el contratista había cometido un error, ¿no? Había extendido el tiempo de esta manera, quizá en la aceptación al presentar a un usuario que no correspondía. Eh, Haciendo un análisis de las fechas que nosotros pudimos identificar, eh, vimos que en el cronograma de análisis, que era la línea base como se mencionó, el contratista tenía planificado culminar el Key Day 1 el 27 de abril de 2021. Y también tenía planificado contar con la aceptación ya del Key Day 2, que era por parte de la direza el 18 de mayo del 2021. O sea, es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que dentro de su planificación el contratista tenía 15 días hábiles para lograr la aceptación del PMA por parte de la direza. Esto es muy importante porque nosotros a partir de ahí se pudo identificar que la direza no había incurrido en una demora porque el contratista presentó el 16 de perdón, presentó el 24 de junio del 2021 recién al usuario que correspondía y con la aprobación, con la aceptación del gerente de proyecto. Y este se aceptó el 16 de julio de 2021. Entonces, haciendo una evaluación de los días que se tomó la direza en aceptar el PMA, de acuerdo al calendario que el contratista tenía asignado, que eran días hábiles, la direza se tomó 14 días para aceptar el PMA. Entonces era lógico pensar que si el contratista planificó 15 días para que se acepte el PMA y direza se tomó solo 14 días, el programa no se iba a ver impactado. Eh, bueno, consideramos que este error del contratista ocasionó una extensión de tiempo en la revisión, toda vez que se solicitó realizar dicho trámite administrativo a un usuario que no correspondía. No era contractual, no, lo que el contratista había hecho. Nosotros, para proceder al análisis del impacto, bueno, se utilizó el método del IAP, que es introducir actividades que generan el retraso, con la duración que se tomó en este caso la direza en aprobar el PMA, que realmente fueron 14 días. Entonces, al introducir esa demora, en teoría, que aducía el contratista por parte de la direza, verificamos que el cronograma o la línea base con la cual se estaba cuantificando el impacto no se veía impactada. Como se explicó anteriormente, era lógico pensar que no se iba a impactar, porque se tomó menos tiempo de lo que tenía planificado. Esta evaluación que se hizo por parte del área de planeamiento, ¿no? En este caso, es parte del entregable que se le pasa al especialista de costos y al gerente de proyecto para que lo considere dentro del proyecto de respuesta. Al final, se envió en su momento y se sustentó en la audiencia ante el DAP todo lo que se está mencionando anteriormente, evidenciando pues que Direza no había incurrido en demora, sino que había respondido dentro del plazo, sino el error era de parte del contratista. Eh, Finalmente, una vez pasado todos los procesos que se indican, el DAP emite su conclusión, pues, ¿no? Y dentro de su resolución, eh, el DAP resuelve que la primera sumisión no puede considerarse como válida por haber sido presentada sin la aprobación del gerente de proyecto y que en la segunda sumisión la direza no se retrasó de acuerdo a los plazos considerados por el contratista en su cronograma de proyecto. Como se indicó, el contratista en este caso había cometido un error al presentar a un usuario que no correspondía, ¿no? Y en el momento que identifica o se da cuenta del error y lo presenta al usuario correcto, no existe retraso. Y eso es lo que resuelve el DAP dentro de la evidencia como parte del evento 2. Eh, Aquí podemos darnos cuenta pues que resultamos favorecidos, ¿no? Por parte
la resolución del DAP en el caso del evento 2. En lo relacionado al evento 3, haciendo la evaluación, verificamos que el contratista solicitaba un impacto de 76 días. El evento 3 era el incremento del área resultante del PMA. Bueno, debido a ese incremento, que en realidad fue 29,66%, el contratista aducía simplemente pues que al firmar un contrato por un área menor, esta área al incrementarse pues debería incrementar la duración de las actividades relacionadas, en realidad casi todas las actividades. Y esto obviamente iba a llevar a incrementar la fecha de culminación del proyecto. Pero para ello era necesario evaluar todas las actividades que el contratista había disgregado, ¿no? Eh, para ello se tenía que trabajar a través de porcentajes de incidencia, de acuerdo a la programación y a la sectorización que el contratista tenía en su línea base, ¿no? Que en este caso tenía actividades programadas por piso o por nivel y otras por frente de trabajo. Se tuvo que llevar esa forma para poder establecer radios de rendimiento, ¿no? He considerado que una imagen, haciendo un ejemplo de lo que se hizo en ese momento para poder evaluar, ¿no? Como ser en el frente 1 de cimentaciones del paquete de subestructuras, el contratista tenía un área inicial de 3.306 con el PMA referencial, ¿no? Y en su línea base tenía planificado culminarlo en 51 días. Entonces, con una simple división se sacaba un rendimiento de metro cuadrado por día, que era de 64,84. Ese radio de rendimiento se multiplicaba por el área incrementada en base al 29,66% del PMA, ¿no? Y se establecía una nueva duración de la actividad, que en este caso es de 67 días. Esa nueva duración se introducía dentro de la actividad, ¿no? Y así se hacía para todas las actividades. De tal manera que teníamos que identificar si el contratista efectivamente había colocado las duraciones correctas, ¿no? Porque podría darse el caso que habría aumentado, ¿no?, la duración. Finalmente, haciendo todo el análisis mencionado, eh, bueno, se pudo encontrar que el contratista, no sé si por error o voluntariamente, había incrementado la duración a una actividad de la ruta crítica. Y ello, corrigiendo esa correcta duración de la actividad, el, el impacto se reducía en 3 días, ¿no? El contratista solicitaba 76 días y la evaluación por parte de nosotros fue de 73 días. Si bien es cierto, es solo 3 días, pero es importante precisar que en promedio, si bien es cierto, no todos los eventos compensables, el impacto en costo por día es el mismo, pero en promedio, acá en Sullana, el impacto en costo a precio del paquete fijo diario es aproximadamente de 35,000 soles. Entonces, en 3 días el impacto en teoría reducía algo de 100,000, 105,000 soles. Sin embargo, también es importante precisar aquí que si bien es cierto, la fecha fin del proyecto se reducía solo en 3 días, los hitos claves también se veían afectados, ¿no? Se reducían en este caso. Eso es muy importante analizar porque el contratista tiene un contrato con un pago por incentivos por el cumplimiento de estas fechas clave, ¿no? Entonces, al haber un cambio, en parte de la ruta crítica afecta la duración de bueno, la fecha fin de estos key days. Y eso es importante tenerlo en cuenta también, pues. En este caso hubo una variación en los hitos intermedios también, no solo en el hito final. Finalmente, al igual que el evento compensable 2,
esta evaluación fue parte de los entregables, ¿no? Del proyecto de respuesta del gerente del proyecto, el cual también se sustentó en una desavenencia con el DAP. Se indicó todos los criterios que se han explicado en esta oportunidad. Y finalmente, dentro de la desavenencia, el DAP resuelve que el impacto del evento compensable 2 correcto es el calculado por ARCC, que es de 73 días. Es decir, nosotros resultamos favorecidos en las 12 evaluaciones que realizamos de estos dos eventos compensables. También me gustaría precisar, pues, que si bien es cierto, nosotros evaluamos el cronograma el análisis del impacto en plazo. Es muy importante también acompañar al especialista de costos en la evaluación de su cálculo de impacto en costo, ¿no? Porque los precios a paquete fijo incluyen un paquete que es pago al personal y pues obviamente se debe evaluar en el programa las fechas de los recursos que son considerados, ¿no? Y para ello pues nosotros debemos siempre acompañarlo ahí para que pueda hacer una evaluación correcta, ¿no? En resumen, el DAP pues concluyó que del evento 2 el impacto era 0 días y 0 soles. El impacto del evento 3 eran 73 días. Y en costo también le dio razón al calculado por ARCC que era 2.700.000 aproximadamente. Del costo solicitado por el contratista en la desavenencia, recordad que era de 7.070.000 aproximadamente. Entonces se puede evidenciar aquí que ARCC en esta desavenencia, producto de la evaluación que se hizo, resultó favorecido en 4.360.000 aproximadamente. En ese sentido, pues se puede precisar que fue correcto realizar una evaluación por parte de nosotros, porque al final resultamos favorecidos. También me gustaría precisar en esta diapositiva que si bien es cierto, nosotros considerábamos que no eran eventos compensables. El proyecto de Suyana pertenece al paquete 6 de salud, que es paquete que contiene dos proyectos, ¿no? El Centro de Salud Pozope Alto y el Hospital de Apoyo Suyana, ¿no? En su momento, por X razones, ¿no? Se tenía una disposición de no aceptar evento compensable. Entonces, en Pozope sucedió que por el tema del incremento del PMA también se sometió a desavenencia ese evento compensable. Sin embargo, no se hizo la evaluación del evento compensable. Se fundamentó la respuesta, se fue se redactó el informe de contestación indicando todos los motivos por los cuales no se consideraba evento compensable. Sin embargo, no se hizo la evaluación del evento compensable. Entonces, al final, el DAP concluyó en ese caso que sí era un evento compensable y que por motivo de que ARCC no había hecho su evaluación, la evaluación correcta era la realizada por el consorcio, ¿no? Por el contratista. Entonces, esa lección aprendida sirvió para nosotros en el proyecto de Suyana, a pesar de que en su momento también se consideraba que no era un evento compensable, se hizo la evaluación respectiva por los dos eventos y al final resultaban favorecidos en el tema de la evaluación correcta. Como lecciones aprendidas, podemos definir que la evaluación de planeamiento es un entregable muy importante para el informe de contestación ante una desavenencia, el cual debe ser simple pero conciso y asertivo, de tal manera que sea fácil de entender por los miembros del bueno, planeamiento, en realidad la evaluación programa, de ahí parte todo, ¿no? La evaluación, desde ahí si es que hay impacto o no hay impacto, y en base a nuestro impacto, el especialista en costos calcula el impacto a los precios del costo paquete fijo. Por eso es que es muy importante ver la información, asegurarla que sea una información correcta, verificar, de repente en este caso como se dio el evento 3, actividad por actividad. También he considerado como una lección aprendida que es importante siempre mantener informado al equipo de UKDT
de la evaluación realizada para cada evento compensable, de tal manera que se pueda contar con el aseguramiento oportuno. Bueno, de mi parte considero que esto es muy importante. En mi caso, siempre tengo una comunicación fluida con los especialistas de la DIT, Fernando, Roger, de UK, con Daniel, Oscar, los cuales siempre están ahí apoyando, ¿no? Para darnos el aseguramiento oportuno y quizá en muchos casos de repente no vemos el contrato de alguna manera y ellos lo interpretan de otra, ¿no? Y eso nos ayuda al final a tener un enfoque más amplio de las causales con las cuales uno evalúa algún evento comenzado. También como lección aprendida, consideramos que la evaluación de un evento compensable es un trabajo en equipo donde los especialistas deben cruzar información con el objetivo de asegurar la calidad del informe de contestación. Bueno, cuando hay una desavenencia, pues si se trabaja el informe de contestación, todo el equipo trabaja, ¿no? En un solo objetivo, que es asegurar la calidad del informe de encuestación desde Document Control, que está proporcionando el tema de las comunicaciones, las fechas, cuándo se presentaron, si se probaron o no se probaron. Y todo el equipo en realidad es un trabajo conjunto. Y por último, como lección aprendida, también consideramos que es importante siempre realizar nuestra propia evaluación para cada evento comenzado, incluso cuando se considere que no es un evento compensable, ¿no? Como sucedió en este caso, a pesar de que la disposición era no aceptar el evento, consideramos hacer la evaluación por la lección aprendida que habíamos tenido anterior y considerando que el DAP por cualquier motivo pueda fallar en contra de nosotros. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si es que hay alguna pregunta. Agustín, Bueno, tienes. sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no, ¿qué tal? Primero, felicitarte, la presentación ha estado muy buena. Has dado en el clavo respecto a uno de los principales mensajes, que es que a pesar del concepto, el mérito del evento a veces no se haya aprobado, siempre es importante ir al DAP con una evaluación propia, ¿no? Bajo el supuesto negado de que el concepto haya sido válido, esta sería la- nuestro análisis, ¿no? Es bueno porque finalmente el DAP tiene que decidir hacer una evaluación técnica sobre herramientas que proporciona cada una de las partes. Y si el cliente no tiene alguna evaluación, siempre hay un paso adelante por parte del contratista. Otro punto es que quería preguntarte si como indicaste que inicialmente no se había aceptado el concepto, el mérito del evento, igual si ustedes tuvieron oportunidad previa de revisar la cotización del contratista y trabajar sobre ella, o digamos que ambos fueron, ambos mm, conocieron ambas propuestas ya en el DAP, ambos tuvieron la oportunidad de conocer ambas posiciones recién en el DAP, respecto al impacto. Bueno, lo que pasa es que no se aceptó el evento compensable, por eso no se conocía el impacto al principio, no se conoció ya en la desavenencia. Eh, no se aceptó la notificación del evento compensable, por tal motivo el contratista no presentó una cotización como tal. ¿Y cuál crees tú que haya sido digamos, la mala evaluación que hizo el contratista o que no tenía ningún soporte técnico respecto a su propuesta de impacto? Porque finalmente se aceptó la propuesta del RCC de manera íntegra, ¿no? Los 73 días. Entonces, ¿qué es lo que argumentaba el contratista dentro de su análisis de impacto de plazo? Eh, ¿Puedes decirlo de manera resumida, quizás algo que pueda ayudar algo que finalmente ayudó al DAP a que ustedes, a darles todo el peso o la aprobación íntegra de su evaluación? sí, bueno, nosotros tratamos de evidenciar en todo el informe y reiteradas veces de demostrar, pues primero del evento 2 que contractualmente no existía una demora, ¿no? O sea, lo repetimos en reiteradas ocasiones, que no existía una demora, sino que había sido un error y argumentábamos con la cláusula respectiva, ¿no? Que
el contratista presentó en su momento la solicitud de aprobación a un usuario que no correspondía y sin aprobación al gerente de proyecto. Eh, Eso es lo que siempre hemos considerado porque aparte de ello hemos ido a otras desavenencias, siempre toda, toda afirmación que hagamos ante el DAP sustentarla con la cláusula contractual. En el caso del evento 3, este, eh, evidenciamos ahí con capturas ante el DAP que el contratista en su cuantificación del impacto había cometido un error, ¿no? No sé si un error voluntario o o no sé, no se dieron cuenta, pero lo evidenciamos ahí, pues era muy claro, ¿no? Gracias. Entonces, sí llegaron de alguna manera en base a algunos registros de pantalla de la evaluación del contratista, llegaron a hacer una evaluación rápida de cómo el contratista presentaba su impacto, Sí es, ¿no? lo O que sea, pasa llegaron que, a reconocer. que- sí, lo que pasa es que el contratista cuando somete a desavenencia, él presenta sus entregables también en digital y el DAP cuando lo notifica al gerente de proyecto, anexa toda esa información, pues, ¿no? Y en base a esa información nosotros también la usamos como fuente de análisis. Gracias, Miguel. Eso es un buen punto. Gracias. Tenemos otra mano levantada de Marcos Amasifue. Marcos, ¿puedes hacer tu pregunta? Sí, buenas tardes. Una consulta. Eh, o sea, bajo ningún contexto, muy aparte de la evaluación que han hecho ustedes, o sea, no hubo ningún momento una conciliación con el contratista para presentar este evento compensable. Quisiera que me aclare esto. Gracias. Sí, mira, ese evento fue notificado en el año 2021. Yo ingresé al 2022, pero tengo entendido que existía una disposición de la parte alta de RCC en ese momento que no se debían aceptar eventos compensables. No sé, no tengo mayor alcance al respecto y es por eso que se va, ¿no? Con ese proyecto de respuesta de no aceptar el evento compensable. Eso te puedo comentar, ¿no? Porque claro, en los otros eventos compensables que ya hemos hablado, siempre hemos tratado de conciliar primeramente. Ya en casos extremos que no se pueda, ya se somete a desavenencia. Hay una pregunta en el chat. eh, la voy a leer. Es de Almícar Flores. Dice, buenas tardes. ¿En qué términos rechazaron inicialmente ustedes el evento compensable, toda vez que el DAP concluye un impacto, validando al final el cálculo de la RCC? Bueno, el criterio que se utilizaba era que en su momento el PMA fue referencial, ¿no? Esa era la posición que se tenía, ¿no? Que el contrato decía que el PMA es referencial y que se podía producir algunos cambios, ¿no? Sin embargo, el contratista decía pues que el contrato y el plazo con el cual cuantificó para la firma del contrato, que eran algo de 660 días, era en base al PMA que tenía y al haberse incrementado en 29,66%, pues era justo que se le reconozca, ¿no? Un aumento en el plazo que se tenía. Pero ARCC o la gerencia de proyecto en esos momentos, el sustento contractual era eso, que el PMA es referencial y que se podía incrementar, ¿no? Y que el contratista en el inicio o a la fecha de firma de contrato lo conocía. Sigue preguntando Almícar. Pregunta, ¿qué método utilizó el contratista en su cálculo de impacto ante el DAP? Bueno, el método que utilizó también es una IAP, que es básicamente
modelar el efecto de una demora, ¿no? O insertar las actividades. En el caso del evento 2, insertar las actividades que representan los retrasos en el cronograma. Y en el evento 3, solo utilizó los ratios de rendimiento, como lo expliqué. Y en base a ello, a través del incremento del área, encontraba una nueva duración para todas las actividades. Esto los introducía en el cronograma y lo corría y cuantificaba su impacto, ¿no? De esa forma fue que el contratista cuantificó el impacto en la desavenencia por 2 eventos en 125 días. Amílcar, ¿eso respondió a tu pregunta? Amílcar, Hola, sí, buenas tardes, muchas gracias. Sí, quedo conforme, gracias. listo. Siguiendo con las preguntas, tenemos una de Agustín. Dice, ¿cuál es el tiempo que demoró la resolución del evento compensable aproximadamente? ¿Afectó algún trabajo del contratista? No entendí muy bien la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, claro. Sí, disculpa, lo menciono en todo caso. Bueno, desde que se elevó esta sumisión al DAP hasta que se dio el pronunciamiento final, ¿cuánto tiempo tomó? Y si esto de alguna manera afectó o el contratista tomó este proceso para no realizar alguna actividad, no continuar con alguna ejecución. Porque normalmente a veces eso pasa y hay que generar una instrucción por parte del project manager con su propia evaluación, ¿no? De acuerdo a lo que indica el contrato. Entonces quería saber si finalmente tuvieron que acudir a algo así o el contratista continuó con sus labores normalmente. Bueno, te contesto, desde que el contratista presenta la desavenencia hasta que el DAP concluye, fueron a algo de 90 días, si bien es cierto. Creo que eso está estipulado en el reglamento de la SCI. Fueron 90 días aproximadamente que se tomó el DAP para poder emitir. La otra pregunta, no, el contratista de ninguna manera ni intentó ni paralizó los trabajos por motivo de esta desavenencia y de ninguna otra. Siempre ha continuado con sus trabajos. Entiende, creo que las obras no pueden parar, pero los trabajos deben continuar con su curso. Siguiendo con las preguntas, tenemos una de Milton Sandoval. Pregunta, ¿las actividades a impactar sí o sí deben estar contenidas en la ruta crítica para demostrar el impacto? Bueno, no necesariamente, pero las actividades que te van a impactar obviamente son las que están en la ruta crítica, pues. Pero si el contratista en este caso, de incremento del PMA, no solo las actividades de la ruta crítica iban a ser afectadas, ¿no? Sino todas las actividades porque era un incremento de todo el área del proyecto. Entonces el contratista calculó la nueva duración de las actividades para casi todas las actividades en realidad. Pero sabemos pues que en este caso las que impactan el programa son las de la ruta crítica. Ahí quisiera aprovechar para hacer una precisión en base a la pregunta de Milton. Eh, Hay que tener en cuenta que una cosa es la duración del evento, ¿no? Que a veces, incluso en algunas sesiones del DAP toma bastante tiempo como discusión, ¿no? La duración del evento, por ejemplo, tengo que construir 100 metros lineales más de muro perimetral del proyecto, ¿no? De acuerdo al no alcance. Y nos podemos discutir, oye, pero debiste haberlo hecho en 100 días, o en 50 días, o en 60 días. Sin embargo, una de las cosas que deben evaluarse también es cómo la duración de ese evento impacta el proyecto, ¿no? Una cosa es la duración del evento y una cosa es la duración del impacto, que es diferente. No necesariamente es lo mismo. Tú puedes ingresar
el evento compensatorio del cronograma y el impacto que se genera en los milestones pueden ser diferentes a la duración del evento, ¿no? Eso es algo que tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? A veces se discute mucho en el DAP la duración del evento porque el contratista muchas veces alega que la duración entera del evento ha afectado 100% la ruta crítica. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia evaluación no es así, ¿no? O sea, aceptamos que hay un evento, aceptamos quizás la duración del evento, pero a la hora que lo ingresamos al cronograma nos damos cuenta que en la relación de las actividades el impacto puede ser incluso mucho menor, hasta a veces cero, ¿no? Entonces es bueno por eso hacer su propia evaluación, como lo mencionaba al inicio. Buenas, yo tengo una consulta, disculpa, no encontré de dónde levantar la mano. Oscar Holguín por aquí. Una consulta a Enoch o a Agustín también, ¿no? Cuando estos eventos, digamos, no se llega a una conciliación, no solo, entiendo que no solo es bueno tener la evaluación propia del Project Manager, sino ya viene a ser necesario que haya esa evaluación, ¿no? Porque para que el DAP tenga las dos versiones y pueda hacer una evaluación comparativa, ¿no? De ambas evaluaciones. O el DAP también se mete en el análisis técnico, ¿no? El DAP también hace su análisis o no sé cómo funciona el DAP. No. Ah, sí, adelante. Sorry, the DAB do not do. El DAP no hace evaluaciones técnicas. They're not planning. Ellos no planifican. Some of them are engineers. Entonces, algunos de los ingenieros, uno de los abogados, es una mezcla, pero ellos realmente no hacen evaluaciones técnicas. Ellos hacen evaluaciones del contrato y ven unas 2 o 3 cosas y aceptan la evaluación del contratista o de la RCC o consultan o preguntan a las partes y que lo revisen nuevamente para que lleguen a un acuerdo. Pero el DAP no realiza una revisión técnica por ellos mismos. Abogados principalmente y no hacen análisis técnicos, pero sí I mean, estudian it's a ambos mixture. análisis. En realidad es una mezcla. Algunos de ellos son abogados, algunos son ingenieros. Es una combinación, pero ellos no saben realmente cómo decidir cómo se resuelve. Ellos no hacen análisis técnicos de las demoras. Entonces es necesario que si la RCC sabe que un tema ya está en el DAP, es necesario que haga su análisis completo de todo el evento. Yes, sí. Sí, así es. De todas maneras. Okay. Almicar, tienes la mano levantada. Puedes preguntar. Sí, gracias. Tomando en consideración el último comentario de Yukiti, me parece, que en el caso que haya 2 evaluaciones con distinto método de impacto, uno por el contratista y otro por la RCC, y el DAP, ¿qué criterio tendría que tomar para poder validar el uno o el otro? I think they will look at the Creo que contract. ellos van a fijarse en el contrato, hacer una decisión o un juicio y en su opinión
que es más correcto de acuerdo dentro del contrato. Y generalmente eso es lo que ellos van a hacer. Y justamente por eso indicaba el análisis que se haga, o sea, debe ser algo simple, ¿no? Algo completo pero simple, de tal manera que los miembros del DAP puedan entenderlo. Y cada cosa que se trate de sustentar debe ir acompañado con el sustento contractual. Eso es lo que nosotros hemos podido rescatar como una lección aprendida de las desavenencias. Si me permite. Valerie, Sí, perdón. quería preguntar algo, creo. Eh, sí, pero no veo ninguna mano levantada ni ninguna pregunta en el chat. Si puedo preguntar, por favor. Sí, sí, claro, por favor. Gracias. No me quedó un poco claro lo que indicaba sobre la decisión del DAP atendiendo las cláusulas del contrato, porque estamos hablando de un tema netamente técnico, que son cálculos de impacto bajo cronogramas y ciertas actividades que afectaron la ruta crítica. En todo caso, un poco insisto, la consulta que ante dos metodologías distintas que engloba muchas partidas, dependiendo de la casuística, ¿cómo definir esa posición para estar de acuerdo con la conclusión del DAP, ¿no? Entendemos los que estamos en la RCC que muchas veces el contratista, pues ellos aducen metodologías diferentes de forma tal que el impacto, según ellos, es oneroso. Y en la realidad, bajo nuestra metodología, no es tanto como ellos lo solicitan. Entonces, eso, no sé si me pueden aclarar, ya sea el UKIP o alguno de los participantes, por favor, para enriquecer la discusión. Gracias. Buenas, para complementar un poco lo que indicó Daniel, que el DAP lo primero que hace es, de las dos evaluaciones que se han hecho, ver cuál se ajusta más al contrato, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué cronograma han tomado como base de partida, cuáles son los sustentos contractuales de estos impactos que están mostrando en el cronograma, ¿no? Tratan de, en primer lugar, buscar los fundamentos contractuales. Y quien tenga más sólidamente, más coherentemente esto, probablemente sea el que más valor tenga para el DAP, pero poniéndonos en el caso, digamos, que ambos parten exactamente del mismo cronograma, parten exactamente de la misma información, y ambos, al usar diferentes metodologías y partiendo de exactamente lo mismo, dan dos resultados diferentes, ¿no? Algo ya, digamos, un poco improbable, pero digamos que pasa algo así. En ese caso, bueno, el DAP ya al ser un comité de disputas, ellos, aparte de los criterios contractuales, también a veces utilizan criterios que no están en el contrato, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de qué persona esté en el DAP, ¿no? Como lo decía Daniel, a veces hay abogados, a veces hay ingenieros, a veces hay personas con diferentes experiencias ahí en el DAP. Y
y pueden consultar, pueden analizar qué metodología es más confiable, pero lo más probable es que den un punto medio, ¿no? Algo un poco más conciliador. Seguramente sea lo que finalmente concluyan, ¿no? Pero bueno, yo nunca he sido DAP, pero es, digamos, en resumen, un poco los pasos a seguir, digamos. Siempre analizan primero que el análisis que se haya hecho cumpla con, mientras más se ajuste al contrato, más valor va a tener para ellos. Y en segundo lugar ya va a entrar la experiencia que tenga el DAP, ¿no? Para ver qué metodología le da más valor. No sé si Agustín o Daniel u otra persona quiera comentar algo más. Sí, yo quería comentar algo más, que quizás incluso si necesita una respuesta más técnica a Amilcar. Normalmente el contratista siempre presenta un impactos planning, ¿no? Coge el cronograma planeado inicialmente, el de la línea base y lo empaca, ¿no? Y sabemos que el contrato establece otra manera de evaluar un evento compensable, ¿no? Que indica que debes seleccionar el último cronograma aceptado, debes ingresar el impacto, ¿no? Debes evaluar, digamos, cómo se trasladan los hitos contractuales debido al impacto, ¿no? Eso es más parecido a un time impact análisis más que un impact plan, ¿no? Entonces, estos tipos de metodologías que hay para análisis de eventos compensables, la parte técnica, ¿no? Como indica Oscar, primero van a evaluar cuál análisis está más asociado a las cláusulas establecidas por el contrato, ¿no? Y esa será la primera consideración de los técnicos, ¿no? Eso, si queremos hablar en términos un poco más técnicos quizás, ¿no? Si eso es todo por la sesión de hoy, ya podemos cerrar. No sé si alguno, Agustín, Eno, les gustaría dar algunas palabras antes de culminar la sesión. No, por mi parte, me parece que ha sido bastante buena la sesión de café. A mí me motiva mucho que todos participen de estas reuniones. Hay bastante que compartir, hay bastante que discutir. Me parece muy buenas cuando se discuten temas que han pasado en la realidad, en los proyectos, ¿no? Y sirven digamos, como caso de vida de lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, si, si quizás compartimos este tipo de experiencias, tenemos las cosas claras, o pedimos ayuda quizás a las personas que ya han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, nada, creo que haya habido un buen público y gracias por las respuestas. El tema igual siempre queda, el tiempo igual siempre queda corto, siempre hay cosas adicionales o preguntas extras que pueden presentarse en el transcurso de estos días y los correos están abiertos para poder resolverlos, ¿sí? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Eno, por la presentación de hoy, la lista del caso y las respuestas a todas las preguntas. Quedó una respuesta por responder de Milton, pero vamos a recopilar todas las respuestas, se la vamos a pasar al equipo de gestión de cronogramas de PMU para que pueda ayudarte con la respuesta y lo publicaremos en el portal de Aprendiendo con Ver. Eso es todo. Muchas gracias a todos por asistir. Estamos de nuevo muy felices por la asistencia que han tenido el día de hoy. Esperemos que la misma pueda seguir dándose las siguientes sesiones de gestión de cronogramas y con eso cerramos el día de hoy.